En un día como este tenemos que comprometernos a seguir perseverando en la pelea, en cada empresa y en cada barrio, en la lucha de las personas desempleadas, de las mujeres, de los pensionistas, de la juventud que se ve abocada a migrar en busca de ese futuro digno que se les niega dentro de su propio país. ¡Pues el 1 de mayo!